el francotirador más letal de la historia, actuó durante menos de 3 meses en el gélido teatro de operaciones de Finlandia y ganó de sus enemigos el temible apodo de Muerte Blanca. Un agricultor y cazador de una nación helada cerca del círculo polar ártico, se volvió el tirador más letal de la historia, convirtiéndose en un mito viviente en el momento más oscuro de Finlandia. Simo Häyhä era el séptimo de 8 hijos del matrimonio Juho Häyhä y Katrina Häyhä, nacido en la pequeña aldea de Raujärvi, en aquel entonces Gran Ducado de Finlandia, parte del Imperio Ruso, el día 17 de diciembre de 1905. Como familia luterana de agricultores, los Häyhä dependían mucho de la pesca y la caza para sobrevivir en el difícil terreno finlandés. El padre enseñó a sus hijos habilidades de supervivencia y el uso de armas de fuego. Simuna, como lo conocían sus hermanos y amigos, estudió en la escuela del municipio de Mietila. A los 12 años, el torbellino de la historia alcanzó por primera vez a Häyhä. La Revolución de Febrero de 1917 en Rusia había derrocado al zar. Nicolás II, hasta entonces el mandatario del Gran Ducado de Finlandia, dejó la región sin liderazgo claro. El nuevo gobierno provisional en Petrogrado frustró las posibilidades de autonomía finlandesa. Con órdenes provenientes de la capital rusa para la disolución inmediata del parlamento en Helsinki, los finlandeses desobedecieron las órdenes rusas y establecieron un nuevo parlamento, que, después de la Revolución de Octubre, que llevó a los bolcheviques de Vladimir Lenin al poder en el país, decidió declarar la independencia de Finlandia. El 6 de diciembre de 1917, los comunistas reaccionaron rápidamente a la actitud finlandesa, iniciando la Guerra Civil Finlandesa, en la cual la nueva nación recibió apoyo militar del Imperio Alemán. Lenin, viéndose debilitado por la tumultuosa situación interna de Rusia, donde fuerzas leales al zar intentaban derrocar el régimen comunista, no tenía recursos para someter el levantamiento finlandés y terminó aceptando la independencia del país en mayo de 1918. Emergiendo victoriosa del conflicto estaba la Suojeluskunta, o Guardia Blanca, liderada por el general Karl Mannerheim, que había derrotado a las fuerzas comunistas finlandesas y rusas, estableciéndose como entidad precursora del ejército finlandés. En años posteriores, la Guardia Blanca se volvió una milicia nacional, entrenando voluntarios como cuerpo auxiliar del ejército en conflictos. Simo Häyhä, de solo 1,52 m, se ofreció como voluntario para la Guardia Blanca en 1922 a los 17 años. En su juventud, él desarrolló una gran habilidad en el tiro deportivo, coleccionando trofeos en diversas competencias regionales. Al cumplir 20 años, el 10 de diciembre de 1925, él inició su servicio militar obligatorio dentro de la primera compañía del 2º Batallón de Bicicletas en Valkjärvi, siendo rápidamente reconocido por su competencia como soldado, lo que lo llevó a ser seleccionado para el entrenamiento de cabo en marzo del año siguiente. Ascendido a cabo en junio de 1926, Häyhä nuevamente destacó en competencias deportivas del ejército, representando al grupo de ametralladoras ligeras de Halt-Järvi, en competencias de tiro de precisión, ganando también medallas por sus habilidades de esquí y su sorprendente condición física. En agosto fue transferido a la 3ª compañía del 1er Batallón de Bicicletas en Terimäki, donde se convirtió en comandante de un grupo de combate. Pasó a la reserva el 21 de marzo de 1927. Volviendo a ser voluntario de la Guardia Blanca, Häyhä regresó a la vida en la granja, al mismo tiempo que siempre mantenía actualizada su destreza en el tiro. A fines de los años 20 compró un fusil Sako M2830 versión nacional del ruso Mosin Nagant modelo 1891. Un arma antigua pero reconocida mundialmente por su precisión y estabilidad. El fusil de Häyhä, con número de serie 60974, fue su compañero en los años 30, usado por él para conseguir alimento ya sea en la caza o en competencias de tiro. Simo Häyhä tenía la rara habilidad de calcular visualmente con precisión distancias de 1 a 150 metros. Y una vez acertó 16 veces a un blanco a 150 metros en menos de un minuto. Tal hazaña es bastante admirable, ya que con un fusil de cerrojo
Cada proyectil tiene que ser extraído manualmente y cada clip de munición con 5 balas también tenía que ser insertado manualmente. El granjero tranquilo, campeón de tiro, no imaginaba que el destino golpearía de nuevo su remoto y frío rincón del planeta. A medida que surgía un nuevo equilibrio de poder en Europa, después de purgar a todos los remanentes de lo que consideraba una conspiración contra su autoridad, Joseph Stalin ahora volvía la mirada hacia los antiguos territorios rusos. En su frontera occidental, Stalin veía con gran desconfianza el crecimiento del poderío del Tercer Reich bajo Adolf Hitler. Recuperar esos antiguos territorios le daría una plataforma privilegiada en la esperada guerra entre las dos potencias militares continentales. En abril de 1938, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos contactó a diplomáticos finlandeses para exigir la cesión del este del Istmo de Karelia, una franja de tierra entre el mar Báltico y el lago Ladoga, que conecta el cuerpo principal de Finlandia con Leningrado, ciudad de Lenin y cuna del régimen comunista. Además de Karelia, los soviéticos tenían interés en la sección de islas del Golfo de Finlandia y justificaron las demandas basándose en la amenaza de una invasión alemana. Los finlandeses reiteraron su posición neutral y su determinación de resistir cualquier invasión de cualquier potencia, negando así la solicitud de Moscú. Aunque aparentemente concluido, ese desagradable encuentro activó la alarma en el alto mando del ejército en Helsinki, y una gran movilización nacional comenzó a tomar forma ya en los meses siguientes. Fue así como Simo Häyhä fue convocado al Centro de Entrenamiento de Unidad de Tropas de Infantería con el fin de realizar entrenamiento militar como francotirador. Del 14 de julio al 2 de agosto de 1938, en ese entrenamiento le presentaron por primera vez los rifles equipados con miras telescópicas, una innovación que no le entusiasmó. En el resto de 1938, la Unión Soviética intentó atraer a Finlandia a una alianza. Pero los finos recibieron fríamente los intentos, que veían con malos ojos el colectivismo y las purgas promovidas por Stalin. En agosto de 1939, Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, un documento que contenía un protocolo secreto dividiendo Europa Occidental en zonas de influencia alemana y soviética. Por el acuerdo, Finlandia se convirtió en parte de la zona de influencia soviética, lo que prácticamente le daba a Stalin libertad total para actuar contra el país. Tras la invasión soviética de Polonia Oriental el 17 de septiembre, Helsinki percibió que otra barrera caía y el país se acercaba más a la guerra. Una movilización acelerada comenzó a tomar efecto bajo el disfraz de un gran entrenamiento de reservistas, al mismo tiempo que se elaboraban los planes de guerra. La Unión Soviética invitó a diplomáticos finlandeses a una última ronda de negociaciones en Moscú, exigiendo una vez más la cesión de Karelia y la destrucción de todas las fortificaciones que los finlandeses habían construido en la región, conocidas como la línea Mannerheim. Tales demandas fueron consideradas inaceptables por el gobierno finlandés, que incluso hizo una contraoferta, cediendo una parte menor del territorio solicitado. Las negociaciones terminaron en silencio. El 26 de noviembre, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos realizó una acción clandestina en la que atacó con artillería un puesto de la Guardia Fronteriza Soviética en el pueblo de Mainila, ubicado en la frontera entre ambos países. Moscú acusó rápidamente a Finlandia de provocar una acción militar. El 30 de noviembre, la Unión Soviética invadió Finlandia con 21 divisiones, sumando un total de 450.000 hombres, contando con miles de tanques y aeronaves de combate. La planificación soviética se hizo con base en su inmensa superioridad numérica, considerada invencible por Stalin y su alto mando. Al final no tomaron en cuenta la gran dificultad del terreno finlandés y el hecho de que habían invadido en la peor época del año. El terreno altamente accidentado de Finlandia estaba cubierto por densos bosques de pinos y salpicado de lagos y pantanos, lo que convertía cualquier gran operación de invasión en una terrible pesadilla. Muy pocas carreteras atravesaban la zona, lo que hacía que toda la superioridad numérica soviética se diluyera en las estrechas vías de acceso. Aunque la principal zona de combate era el Istmo de Karelia, donde los finlandeses habían fortificado las vías de acceso a su país. El frente secundario al norte del lago Ladoga era igualmente importante, ya que se sabía que una penetración soviética por ahí flanquearía la línea Mannerheim y pondría en peligro todo el dispositivo defensivo finlandés. Simo Häyhä había sido reincorporado al servicio militar en diciembre de octubre
y ascendido a tercer sargento, recibiendo el mando de un grupo de combate de la sexta compañía del 34º Regimiento de Infantería, comandada por el teniente Arne Edvard Utleinen, conocido como el Terror de Marruecos por haber servido en la Legión extranjera francesa en el norte de África. Utilainen era el hermano mayor de Aino Ilmari Utilainen, quien se convertiría en el mayor as de la aviación finlandesa y cuya historia ya conté y puedes ver justo aquí. El 34º Regimiento fue posicionado en el sector norte del lago Ladoga, donde se retiró ordenadamente ante el avance soviético, hasta la línea formada por la barrera natural del río Kola, cuya orilla occidental estaba marcada por elevaciones de 10 metros de altura en relación al cauce del agua. Fue ahí donde las tropas de la 12ª División de Infantería del general Voldemar Haglund detendrían un avance de todo el 8º Ejército Soviético, en una acción que puso fin a la ofensiva inicial de los invasores, que también habían sido detenidos en la línea Mannerheim. La batalla ahora se había transformado en una intensa guerra de desgaste, con enormes formaciones armadas soviéticas intentando penetrar las líneas finlandesas. A lo largo de todo el frente, la inmensamente superior artillería soviética martillaba día y noche las posiciones finlandesas. Pero a medida que el invierno se intensificaba cada vez más, la oscuridad consumía los días, hasta que solo se veían 5 horas de luz diariamente. En ese escenario, los soldados soviéticos del sector de Kola comenzaron a caer en mayor número, desmantelando la acción de los pelotones en patrulla y poniendo un freno a su ímpetu ofensivo. Durante el mes de diciembre de 1939, Finlandia y el mundo presenciaron el nacimiento de una leyenda. Un asesino infalible e indetectable, que fue bautizado por los soviéticos con el temible nombre de Biela Yasmir o Muerte Blanca. Utilainen se dio cuenta rápidamente del talento mortal de su pequeño sargento y autorizó a Heija a operar solo, en sectores avanzados del frente. Heija se cubría completamente con camuflaje blanco, llevando en los bolsillos solo munición y comida para un día, que consistía en pedazos de pan y tabletas de azúcar para darle energía. Salía antes del amanecer y elegía cuidadosamente una posición de tiro en la línea del frente. Lentamente, Simujalra amontonaba una pila compacta de nieve frente a él, que servía de apoyo para su fusil y disminuía la dispersión de partículas de hielo después de los disparos. Observando inmóvil el movimiento enemigo, él se ponía hielo en la boca para disimular su respiración, volviéndose prácticamente invisible para el enemigo. En paisajes congelados, a 40 grados bajo cero, Heija aún llevaba consigo su viejo y confiable fusil personal, equipado con miras comunes. En un caso insólito entre los grandes tiradores, él había descartado el uso de miras telescópicas porque consideraba que se empañaban fácilmente en el clima frío del invierno. Heija notó que muchos francotiradores soviéticos delataban su posición por el reflejo de la luz en la lente de la mira telescópica. Y el uso de la mira tradicional también le permitía levantar menos la cabeza que sus adversarios. Para facilitar aún más su trabajo, los soldados soviéticos no habían recibido camuflaje de invierno, usando todavía sus gruesos abrigos grisáceos en la línea del frente, lo que hacía que se destacaran claramente en el paisaje. Heija solo salía de su posición después de la puesta del sol, regresando a pie a la base, donde primero iba a la tienda del comandante para informar los resultados y luego se dirigía al alojamiento, donde daba mantenimiento a su fusil y descansaba para el día siguiente. El 21 de diciembre, Simo Heija eliminó a 25 soldados enemigos en un solo día, logrando su récord. Este hecho elevó su prestigio dentro de Finlandia y el precio por su cabeza en la Unión Soviética. El general Georg Stern, comandante del 8º Ejército Soviético, estaba furioso con la aparente invencibilidad del francotirador finlandés y lanzó sobre la línea de Kola las más densas barreras de artillería de todo el frente, con la esperanza de matar a Heija por fuego de saturación. La densa lluvia de artillería soviética preocupó al alto mando, y el general Haglund le preguntó al ahora capitán Utilainen, quien había sido ascendido al mando del 2º batallón, si Kola resistiría. Su histórica respuesta permanece viva en la memoria finlandesa como uno de los mayores símbolos nacionales de determinación. Kola resistirá a menos que usted nos ordene correr. El llamado espíritu de Kola fue creado en gran parte debido a los éxitos de Simo Heija, quien en ese momento ya era una celebridad y símbolo de esperanza para la nación. El 17 de febrero de 1940,
recibió un homenaje y obsequios del nuevo comandante de la 12ª División, general Anteros Benson, con un rifle personalizado nuevo, regalo de un empresario sueco impresionado por su trabajo. A pesar de las ofensivas locales que rompían su línea, los defensores de Kola contraatacaban rápidamente, recuperando el terreno perdido y expulsando a los soviéticos a la orilla oriental. A fines de febrero, las reservas del ejército finlandés se agotaron y se envió otro gran refuerzo al frente soviético. Fue en ese contexto que Simo Häyhä partió al mando de su grupo de combate el 6 de marzo, montando una posición defensiva cerca de Ulisma, preparándose para la ofensiva enemiga. Al ser atacados, los finlandeses respondieron con ametralladoras. Pero un infante ruso divisó la pequeña silueta del francotirador y disparó una bala explosiva que alcanzó el lado izquierdo del rostro de Simo Häyhä, destruyendo completamente su mandíbula y varios dientes. Sangrando profusamente, cayó al suelo sin la mitad de su rostro, y al principio sus compañeros lo dieron por muerto, pero rápidamente fue evacuado a la retaguardia. Häyhä fue colocado boca abajo en un trineo de evacuación, posición que probablemente le salvó la vida, pues en ese momento él se estaba ahogando con su propia sangre y, de esa manera, el líquido fue impedido de llegar a sus pulmones. Inconsciente, él pasó por una cirugía de emergencia en Jyväskylä y más tarde fue evacuado a Helsinki, recuperando la conciencia solo después. El día 13 de marzo, fecha en la que la guerra de invierno terminó con la firma del Tratado de Moscú. Häyhä leyó su obituario en el periódico y escribió a la redacción para corregirlo durante una hospitalización de 14 meses, en los cuales fue sometido a un total de 26 cirugías, incluyendo el trasplante de un pedazo de hueso de su cadera para reconstruir la mandíbula. En solo 98 días, Simo Häyhä eliminó a 542 soldados soviéticos, equivalente a un batallón enemigo, número que lo coloca como el francotirador más exitoso de la historia. Aunque su conteo oficial hoy en día es disputado, la mayoría de los historiadores aún acepta la preponderancia de Simo Häyhä en el campo del tiro de precisión. Mientras convalecía el 28 de agosto de 1940, el mariscal Karl Mannerheim le concedió a Häyhä un honor único en toda la historia militar finlandesa, ascendiendo directamente de sargento tercero a teniente segundo. Al salir del hospital y con el país nuevamente en guerra contra la Unión Soviética, Häyhä solicitó ser transferido al frente, pero le fue negado debido a la gravedad de su herida. Tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció como agricultor en Ruokolahti, cerca de la frontera con la Unión Soviética, y llevó una vida tranquila. En las décadas siguientes, él se hizo amigo del longevo presidente finlandés Urho Kekkonen y los dos solían cazar alces juntos. Simo Häyhä recibió amenazas de muerte de comunistas finlandeses durante décadas y comenzó a armarse para protegerse. Tímido y de pocas palabras, él nunca se jactó de sus hazañas durante la guerra. Y cuando le preguntaban cómo se había convertido en un francotirador tan eficaz, simplemente respondía: práctica. Nunca se casó ni tuvo hijos. Simo Häyhä llegó a una edad longeva, falleciendo a los 96 años, el 1 de abril de 2002. Poco antes le preguntaron si sentía algún remordimiento por haber matado a tantas personas. El viejo tirador respondió: hice lo que me ordenaron de la mejor manera que pude. Si todos no lo hubieran hecho de esa manera, hoy no existiría Finlandia. Y bien, ¿te gustó este video? Entonces colabora con nosotros en Apóyase y ayuda a mantener la sala de guerra. Tu colaboración es muy importante para el canal. Agradezco de antemano a todos los que ayudan, especialmente a estos camaradas que son de primera. Y si quieres comprar los libros que uso para hacer estos videos, el enlace está justo aquí abajo. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones. Cuando suba más videos, aquí estaré. Gracias de nuevo por tu audiencia. Y un fuerte abrazo desde la sala de guerra.